Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. En el programa Ilumina tu camino. Vamos a estar hablando hoy de la religión. Ayer les decía que cuando nosotros hablamos de espiritualidad, inmediatamente la relacionamos con la religión. Y eso es lo que no debería ser, como cuando hablamos de productividad, no tiene que hablarse como un sistema económico, capitalismo, socialismo, eh, marxismo, comunismo, ¿no? La productividad es diferente. Tú produces energía, consumes energía. Eso es natural en la vida. Y tú no tienes que economizar la respiración, por ejemplo. ¿Cómo vas a ponerle un sistema económico a la respiración? El objetivo que yo lo llevo y a lo que yo los quiero invitar es a que entendamos de qué se trata la espiritualidad. Cuando yo les hablo de espiritualidad, no les estoy hablando de una religión ni les estoy hablando de una denominación. Y hoy les voy a explicar por qué es que nosotros cada vez que hablamos de espiritualidad lo relacionamos con una religión. Como cada vez que hablamos de organizar el país o organizar nuestra sociedad, lo relacionamos con la política. O cada vez que hablamos de salud, lo relacionamos con medicina. Cuando la salud debe ser por lo que tú comes, por tus alimentos. Algún día nuestros alimentos será nuestra salud. Pero la medicina no es la salud. Pero ¿por qué nosotros, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué relacionamos salud con medicina? ¿Por qué relacionamos organización, o sea, vivir ecuánimemente la vida, bien organizada, como la viven las hormigas, como la viven las abejas, como la vive la naturaleza? ¿Por qué esa organización la relacionamos con política? ¿Y por qué la productividad, que es producir y consumir, lo que hace naturalmente la vida? La vida es un proceso de energía. Energía, tú consumes energía, produces energía, consumes y la reproduces y la tiras, así va moviéndose, porque todo es movimiento. ¿Por qué la relacionas con la economía? Y le pones un título, un método. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que el sistema de productividad, como la comida, como la respiración, como el tomar aire, quién te dijo que pertenecía a la economía? Aquí la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, su gran preocupación es producir dinero para poder pagar luz, agua, estudio, transporte, gas, lujo, pintura, todo lo que le echa a la casa, lo que le pone a la casa, el jardín. Y todo eso es economía de un sistema de producir y consumir que ha creado el ser humano. Economía. Pero ¿qué en realidad tú de verdad consumes? ¿Qué es lo que tienes que consumir? Aire, agua, comida. Pero entonces la comida la ha comercializado. El agua la han comercializado. La respiración, gracias a Dios, no la han comercializado. Pero llegará un día en que a ti te venderán o tienes un derecho, tienes que pagar un tax por derecho a la respiración y depende del aire que tú consumas, entonces tienes que pagar. Porque lo mismo que es el aire es exactamente lo mismo que la comida. Y es exactamente lo mismo que el agua. Y lo mismo que dormir. Bueno, ya tú pagas la dormida, ¿no? En tu casa. Ya pagas taxes. Ya pagas la dormida. Tú ya pagas la comida. Tú ya pagas el agua.
Tú ya pagas el ejercicio por los gimnasios. Lo único que te hace falta es pagar la respiración. Y no sé si ya estás pagando la respiración, puede ser que sí, que ya la estemos pagando. La espiritualidad es dormir, comer, tomar agua, respirar y hacer ejercicio en movimiento. Eso es espiritualidad. Y eso lo han comercializado. Porque si tú dejas de dormir, te mueres, desapareces. Si tú dejas de comer, lo mismo, si dejas de beber agua, si dejas de respirar y si dejas de hacer ejercicio, de moverte. Ya cuando dejas de moverte ya es porque te mueres. Has muerto. Si ves lo que es cuando uno ya entra, por eso es ilumina tu camino. Este proyecto es ilumina tu camino, que es complicado, claro que sí, porque tú estás dormido o estás dormida, no lo vas a entender. Por eso, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, hasta que tú no agarres la onda, no te caiga el 20. Tú no despiertes y dices, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y la única manera de despertar es interiorizar, despertar esa conciencia que tú tienes por dentro. Yo lo relaciono porque economía, política, ciencia, la salud es lo mismo y religión, pues todo va de la mano. Pero como yo soy experto en la cuestión de religión, pues me tengo que meter es por esa parte de la religión. Entonces te voy a llevar hoy a mostrarte por qué tú relacionas siempre espiritualidad con religión. ¿Quién te lo enseñó? ¿Por qué? Así como lo haces con la política, con la economía y con la ciencia. Cada vez que yo te digo salud, piensas en medicina. Cada vez que yo te digo respiración, tomar agua, comer, dormir, piensas en economía. Cada vez que yo digo cómo se debe estar organizado el sistema de la sociedad, piensas en política. Y ni tú crees en la política, ni tú crees en la medicina, ni tú crees en economía, porque vives lamentándote todos los días, y ni tú crees en la religión, y sin embargo estás envuelto ahí. ¿Por qué? Porque estás dormido, quejándote de dormido, pareces una persona sufriendo una pesadilla. Haces mucho ruido, pero no cambias. El que está en pesadilla, dormido, hace un ruido tremendo que asusta a los demás, pero ni se da cuenta por qué está haciendo eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te despiertas? Despierta tú que duermes. Esa es la toma de conciencia a la que yo te quiero llevar. Pero tiene que estar atento, una persona atento, de verdad, querer cambiar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde? ¿Para qué es eso? Pues para que tú seas espiritual. Y cuando tú llegas a ese nivel de espiritualidad, o de profundidad espiritual, para arriba o para abajo, como quieras, es cuando tú tienes buenas relaciones con los demás, consigo mismo, con los otros, como Dios, la naturaleza, los animales, los otros seres humanos, buenas relaciones, vives en paz, tranquilo, en armonía, en equilibrio. Cuando tienes buena salud mental, emocional, física, y cuando te das cuenta que eres autosuficiente, ahí ya llegas tú a un nivel espiritual. Cuando tú te das cuenta que eres autosuficiente, que no te hace falta nada, y que no trabajas y que tú trabajas simplemente porque hay que trabajar como la abeja, como la hormiga, como los animalitos que trabajan normales. Pero no para tener, para morir teniendo. Cuando tú te das cuenta que eres autosuficiente, que no necesitas estar sofocado con tantos afanes, afanoso o afanosamente viviendo la vida, es porque ya se das cuenta que eres autosuficiente. Cuando tú te das cuenta que tienes buena salud, que estás en equilibrio, que estás bien, que no necesitas la medicina, estar tomando medicina para estar con salud, ahí ya estás bien. Entonces, autosuficiente, salud equilibrada y buenas relaciones, eso significa una persona espiritual. ¿Qué significa una persona espiritual? Cuando tiene esas tres cosas. Buenas relaciones con los demás, y eso es el fundamento de las buenas relaciones con los demás, es el amor. Buena salud es el sistema de dormir, comer, tomar agua, respirar, hacer ejercicio.
Eso es buena salud. Y autosuficiente es cuando ya tú no eres avaro ni codicioso, sino que te conformas porque tú eres así. De acuerdo a tu necesidad. Comes por necesidad. No comes por gula, o lujuria, o codicia, o avaricia. Entonces, voy otra vez a insistir, ¿Por qué nosotros confundimos religión con espiritualidad? ¿Por qué hablo yo de eso? Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, tú siempre metes religión. O metes una doctrina, o metes una denominación. ¿Por qué? Porque eres ignorante. Porque eres pobre de mente. Porque el cerebro, lo tienes como el cerebro de una hormiga. No lo has hecho crecer, te has enquilosado así, te has vuelto chiquito como una pasa. Y despierta tú que duermes, ilumina tu camino, es que tú empieces a abrir tu mente, a despertar, a darte cuenta en lo que estás. Porque tú eres el mayor milagro, un maravilloso milagro aquí en este mundo. Tú viniste con un propósito. Tú viniste con un propósito grandísimo, maravilloso. Como el propósito por el que vino una hormiga o un gusano. ¿Te asustas? Es que es eso. La hormiga y el gusano es tan importante como tú. Pero la hormiga y el gusano hacen exactamente lo que tienen que hacer. Y la abeja. Nombro los insectos porque a veces son los más despreciados, son los que el mundo más mata. Y cuando se acaban los insectos se acabaría la vida. Pero la hormiga, el gusano y la abeja saben cumplir su deber. O sea, lo pueden hacer, pero tú no puedes, tú no sabes cómo hacerlo. Porque te mató el cerebro racional, el pecado de Adán y Eva, ese cerebro aquí arriba. Bueno, esta semana les voy a hablar de cómo empezar a vivir la vida interior, o sea, fuera de la religión. O mejor dicho, la religión es como el ABC, cuando tú aprendiste a leer. El ABC, A, B, C. La M con la A, ma, la M con la A, ma, la M y la M. Te enseñaron a hacer las palitos. Esa es la religión. Es la que te enseña a ti a leer. Pero ya después que tú sabes leer, ya no tú vas a agarrar el ABC, ya no la necesitas. ¿Ve? Pero tú te quieres quedar en la cartilla cuando aprendiste a leer y solamente leyendo eso, solamente leyendo eso, solamente leyendo eso. Ah, eso, nada más. Entonces yo te quiero decir que hay que ir más adentro, más atrás. Muy bien, voy a pasar ya porque si no me quedo por aquí. Entonces les estaba hablando hoy día cómo está el cristianismo. Ayer les estaba hablando de esto. El cristianismo, aquí tenemos la tierra. Hasta este momento no creo que haya otros continentes. Hasta 1492 se pensaba que solamente la tierra era acá, este ladito, nada más. Después descubrieron otro continente, pero lo descubrieron los de acá, los de Europa. Los que vivían acá ya sabían que existía, porque aquí vivía gente normal, común y corriente. Pero estos no habían ido para allá porque esperaban que vinieran, según un cuento que ellos tienen, un mito. Ellos tenían la nostalgia que alguien iba a venir de por allá, porque ellos sí sabían que por aquí había gente. Pero estos no sabían que aquí había gente. ¿Quién eran más ignorantes? ¿Los europeos o los indígenas? Los indígenas tenían el presentimiento que algún día esto les iba a llegar porque por aquí había gente. Y los europeos nunca sabían que aquí había gente. Y los civilizados eran estos, según ellos. Cuando Cristóbal Colón partió de aquí, de España, de Portugal aquí, que le quiso dar la vuelta al mundo, era para llegar aquí a la India. Mire qué ignorantes eran. Tenían un error tremendo. Ignorancia es no saber la verdad. Porque querían llegar a la India porque aquí había un problema en esta partecita,
había un problema entre los turcos. Ellos tenían, aquí es Turquía, Constantinopla se había ubicado acá. Entonces ellos querían ir a comercializar, o sea que el descubrimiento de América fue por comercio, porque España quería ser el emperador del mundo, así como había sido Roma antes, y como había sido Grecia, como había sido Egipto, como había sido Mesopotamia, ellos querían ser los emperadores del mundo, España. Fernando y Rey de Castilla, o sea, semejante hormiga, queriendo ser el emperador del mundo, como hoy día los gobernantes también quieren ser los emperadores del mundo. Nunca van a poder serlo. Matan gente, sí, pero no son capaces, porque es que esto es más grande de lo que uno se imagina. Entonces quisieron darle la vuelta a la tierra para llegar acá por este ladito. Mire, ellos tenían una geografía toda rara, porque claro, no sabían exactamente cómo era. Ellos pensaban que llegar por este lado, llegaban a la India y podían comercializar. Entonces ya la ruta, ya los turcos quedaban, como ellos eran los que se oponían al comercio, entonces ya los turcos quedaban bloqueados, no les importaba, a España no le importaba que Turquía no lo dejara comercializar, porque ya ellos iban a darle la vuelta al mundo. Un error gravísimo, porque no iban a ser capaces, porque mire que casi se mueren llegando aquí tan cerquita. Pero de eso fue, el sistema fue económico, por eso la economía, la política, la religión y la ciencia están de la mano, son los flagelos, son los demonios del mundo. Bueno, ¿cómo está ahorita distribuido el cristianismo en la actualidad? De esta manera, mire. El 100%, entre el 90 y el 100% de los cristianos están aquí. Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y esta parte de Sudáfrica o de África, vea, aquí abajito. Y por aquí en Filipinas y aquí otros grupitos, mire. Europa ya no está cristianizado, ya no es cristiano, mire, como ustedes pueden ver. Italia un poquito aquí. Ya no alcanza a ver, pero yo sí lo alcanzo a ver de acá. Bueno, entre el 80 y el 90% son esto, Brasil, México. Entre el 70 y el 79% están estos otros. Está aquí en el África, por ejemplo. Estados Unidos está entre el 70 y el 79% de los cristianos. El 60 al 59% están por aquí. En Europa más o menos está entre el 40 y el 49%. El 30%. Mire, voy rapidito. El 9% están aquí, vea. África, Asia, Arabia, todo eso. ¿Por qué? Porque es que esa gente tiene otra religión. Por eso son tan poquiticos. Entonces así está distribuido el cristianismo. Como los que viven en Colombia, pues creen que todo el mundo es cristiano y no tienen otro concepto. Los que viven en Estados Unidos, pues ya más o menos se dan cuenta, no, pero no todo es cristiano. Aquí como que la cosa funciona diferente porque solamente el 70 y el 79. Pero imagínense los que viven en esta tierra que solamente de 100 personas, 9 son cristianos. De 100 personas, 9 son cristianos, o sea, son poquitos. Y sin embargo, pues es la religión más grande del mundo, uniéndolos a todos. Bueno, así está distribuido el cristianismo en la actualidad. Si nos vamos por religiones, así está distribuida las religiones hoy día. Por ejemplo, el cristianismo, pues está aquí en Sudamérica, como podemos verlo. El cristianismo está aquí en México y está un poco en Europa, aquí vea. Ya mirarlos por religiones. La religión ortodoxa está aquí en Oriente, miren, Medio Oriente, Oriente. Y la religión protestante está aquí en Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Inglaterra, Escocia, Holanda, los Países Bajos, que fueron los que se volvieron protestantes. Estas son así estaba en este momento distribuido la mayoría de los protestantes. El Islam está aquí, al norte de África, en Arabia, al norte de la India, o sea, Irak, Irán, lo que era Mesopotamia antiguamente.
todas esas regiones, Afganistán. El budismo, bueno, hay dos clases de Islam, el chiita y el sunni. Las grandes religiones orientales está el budismo, vea, el budismo está por este ladito, es donde se ha sentado el budismo. El hinduismo, pues está en la India. Sintoísmo, el shintoísmo, está por aquí en Japón, mírelo. Y otras religiones, como por ejemplo las religiones tradicionales y animistas. Las religiones animistas están en el África, están en Brasil y están al norte de Rusia. Por esos caminos de Siberia, por allá, están las religiones animistas. Y hay otro grupo de religiones chinas. Están en la China, por aquí, vean, aquí ahí está lo de la China. Religiones chinas. Y el judaísmo, que está perdido aquí, véanlo. Aunque hay judíos en Estados Unidos, pero son muy poquitos en comparación. Así se ve el mundo religioso desde la luna, desde el espacio. Los astronautas, si quisieran tomar una foto de arriba, así es como están distribuidos las grandes religiones. En todo caso, no hay nadie que no tenga una religión. No hay un ser humano que no tenga una religión. Voy a ponerles otro ejemplo. Esto lo estoy diciendo es cómo se ve el mundo religioso. Mire cómo se ve terrible este mundo religioso. Y sin embargo la espiritualidad es una sola. Como respirar es uno solo. Todos estos seres que están aquí, todos estos seres humanos tienen que comer, dormir, tomar agua, hacer ejercicio y respirar. Todos. Eso, la espiritualidad es lo que le corresponde a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen que hacer algo y eso se llama espiritualidad. Por ejemplo, lo más espiritual es estar en el baño. Por eso dice Jesús, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque en verdes prados me hará recostar, me hará descansar. Era cuando la gente no tenía baños en la casa, sino que iban a hacer el rest room. El baño lo tenían en las praderas y cuando se sentaban a hacer su necesidad tenía que haber un pastico suave. ¿Sí ve? O sea que cuando tú te entras al baño a hacer el popó y a hacer el pipí, estás haciendo algo espiritual. Y tú no te das cuenta, hombre. Increíble, ¿no? Eso ya lo he explicado en otros videos anteriores. Lo espiritual es lo que todos los seres humanos tenemos en común. Por ejemplo, la respiración es espiritual. Por eso, neuma, ruaj, aire. Eso es lo más espiritual que tenemos. Lo que todos los seres humanos tenemos en común es la espiritualidad. Luego, la religión no es espiritual porque mire, lo menos que tenemos en común es la religión. Mire toda esta colcha de retazos que se ve aquí. Por eso es que yo te digo, despierta tú que duermes. Levántate entre los muertos. La espiritualidad es lo más importante que hay en el mundo, porque tú vives por la espiritualidad. La espiritualidad es vida. Y este planeta es el planeta de la vida. Este planeta yo siempre, como les he dicho, no se debería llamar planeta porque no es plano, porque es esfero, ni se debería llamar continentes porque continente es lo que contienes. Debería llamarse vida porque lo único propio de este universo es la vida. Vida es espiritualidad. Vida es la espiritual. Todo lo que te produce vida es lo espiritual. La vida es la espiritualidad. ¿Y qué es lo que te produce vida? Buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente te produce vida. Luego eso es espiritual. Bueno, como siempre aquí, pues otra vez tendría que volver a repetir. El catolicismo está en Sudamérica y aquí en México. Y por aquí en Europa, parte de Europa, Italia. Protestantismo, pues está dividido aquí en Estados Unidos. Mira el protestantismo que no es grande, chiquito. Los que creen que son muchos, los protestantes. Las iglesias cristianas, protestantes fueron los que protestaron en el siglo XVII o XVI. Y otras religiones cristianas, pues están distribuidas aquí en Sudáfrica, están en Estados Unidos. Lo que llamamos el cristianismo. Las iglesias ortodoxas están por aquí, en Oriente, cristianos ortodoxos. La cristiandad oriental, aquí. Mahoma, todo esto, azulito.
Los musulmanes, los sunis, también aquí, este azulito, mire que son poquitos, aunque creemos que son muchos. Los chiitas. El judaísmo, mira aquí lo pone, no se ve casi. Vea el judaísmo, una pulguita ahí. Sintoísmo, por aquí por el Japón. Hinduismo, pues en la India. Los Sikhs, pues están aquí distribuidos en otras partes, aquí arriba, vea. Son religiones locales. Sin religión, pues están por aquí, vea. No hay religión. Aquí en la Norcorea, por ejemplo, no les gusta la religión. Y sin población, pues están aquí donde hay nieve, mire. Aquí no hay religión porque no hay gente. Porque los animales que son tan espirituales no tienen religión. Los animales y las plantas son muy espirituales, ¿verdad? Ustedes lo saben, porque consumen energía, porque producen energía, porque comen, respiran, duermen. Las plantitas duermen también como los animalitos. Toman aire, se mueven. Entonces, pero aquí no hay religión. Vea, como aquí solamente hay animales, no hay religión. Pero sí hay espiritualidad. Aquí los esquimales, aquí hay mucha espiritualidad. Muy bien. Así está distribuido la religión. Vea, así es que se distribuye la religión. Es igualito como la política, la economía, la ciencia, el negocio de la enfermedad, la salud. Toda esta, vea que es la misma, el mismo negocio. Los cristianos, según esta información que tengo, los cristianos son 2.180.609.000. 2.180.609.000 personas, vea, con toda su variante. Los musulmanes, 1.500 millones, menos. Los hindúes, menos de 1.000 millones. Los agnósticos, un poquito menos. Los budistas, medio 500.000 personas, medio millón. Y ahí siguen la religión popular china, más poquito y así. Los judíos, mírenlos donde están. Los judíos que recuerda la tradición, que eran los que iban a ser todos, que iban a tener una gran multitud de personas. Mira dónde están reducidos aquí, vea, pero no son los verdes, porque los verdes son unas nuevas religiones del siglo XX. Verde. Los ateos no son ni 137 millones de ateos. Eso ya pasó de moda, ¿verdad? Pasó de moda el ateísmo teórico, pero el ateísmo práctico sí sigue todavía por ahí. Muy bien. Así se ve la religión. Así se ve. Otra toma. Si nosotros hiciéramos un escáner, si nosotros tomáramos una foto desde arriba, así se vería el cristianismo. O sea, que cuando aquí los musulmanes, los azules, dicen que vienen a hacerle terrorismo a los cristianos, ellos no saben si son cristianos pentecostales, si son cristianos adventistas, católicos, bautistas, metodistas, ellos no saben. Ellos lo que les apuntan es a los que crean en Cristo. Christ, Jesus Christ, ahí le van tirando acá, mire. Entonces ellos tiran es para acá. ¿Ve? Porque hay una guerra, como siempre ha habido, el cristianismo, pero así se vería desde lo alto, desde arriba, la religión, no la espiritualidad distinta. La religión se vería desde allá. Entonces, el cristianismo es todo esto, el islamismo es todo aquí, el hinduismo, pues está acá, otras religiones están por aquí, el judaísmo, mire lo chiquitico aquí donde están, los judíos, y las religiones tribales de tribus están acá. Y aquí siempre pintan el Amazonas, ¿no? Esta es la parte del Amazonas. Muy bien. Australia, mire, también tiene. En Australia lo pintan como cristiano, se vería como cristiano, pero una parte son de religiones tribales. Muy bien. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuándo apareció toda esta gama? Pues desde que el ser humano se dio cuenta que cuando habían truenos, pues algo había más grande que él. Cuando habían huracanes, algo tenía que suceder. Cuando habían inundaciones,
pues alguien tenía que mandar eso. Entonces el ser humano empezó a crear esas leyendas maravillosas, legendarias, hermosísimas. Hermosísimas. El ser humano empezó a reflexionar y dijo, no, esto tiene que haber algo. Y entonces llamó para nosotros los que somos de acá, de Del Río, por ejemplo, le pusieron 4 letras, D-I-O-S, lo llamaron Dios. Dios es algo más grande que el ser humano, algo que dirige. Y ahí fue algo espiritual, porque todo empezó desde la reflexión espiritual que se hizo, pero cuando lo empezaron a materializar, a volverlo físico, pues eso ya se volvió, fue como un sistema de continente y no de contenido. O sea, se les perdió el contenido, la esencia, la sustancia, y empezaron a vivir por el continente. Entonces las religiones son como el empaque, son un empaque. Como yo no puedo hablar de los musulmanes, porque no soy musulmán, ni los hindúes, porque no soy de la India, yo tengo que hablar de lo que yo conozco, que es el cristianismo, que es donde me he metido. 14 años llevo como cristiano, tengo 54 años, ya viviendo, conociéndolos ya. Viví 10 años como cura, sacerdote católico romano, conociendo eso. Estudié 9 años en el seminario. Entonces, en este momento, yo siento que ya tengo algo que decir al respecto. Porque conozco, porque he leído, porque he estudiado, porque he investigado. Y en esa investigación yo digo que lo más importante es la vida espiritual. Pero la espiritualidad como vida. Porque lo único que hay en este planeta es la vida. Y esa vida es la espiritualidad. Vida, cuando tú piensas en vida, pienses en espíritu. Porque cuando Dios le hizo que ese ser vivo le metió, le enchufó o lo puso a respirar a esa celulita, es donde se produce la vida. La vida se produce por la respiración. Y la respiración se produce gracias a que se come, se duerme, todo se sostiene. Cuando hablemos de espiritualidad tenemos que hablar de vida. Por eso este mundo es espiritual, porque hay vida, la vida. Esa es la espiritualidad. Pero ¿cómo nace lo que nosotros tomamos como religión? Nace cuando el Imperio Romano se toma lo que llamamos Oriente, porque aquí en la India, pues mire, ellos no alcanzaron. En el Extremo Oriente, Asia, pues ellos no tampoco tuvieron ese poder tan grande. Pero aquí, en este mapa, vemos que Roma empezó a conquistar lo que era Babilonia, empezó a conquistar lo que era Egipto y empezó a conquistar lo que era Grecia. El problema de todo esto es que Babilonia venía de Mesopotamia, de la tradición de Mesopotamia. Y Mesopotamia venía de la tradición de los sumerios. Y los sumerios venían de la tradición de yo no sé quién atrás. No hay más atrás ya no hay indicios, los arqueólogos no han encontrado. Entonces, sumerios, y después de los sumerios vinieron los acadios, luego vino Mesopotamia, luego vino Babilonia. Entonces ellos habían arrastrado con muchas tradiciones de dioses. Dioses por aquí, dioses por allá, dioses en este lado, dioses en aquello. Y los romanos sabían que si se metía con los dioses de ellos, pues no les iban a darle el dinero, porque ellos, los romanos, iban por dinero, por money, como los americanos van por money. Cuando conquistan, cuando colonializan, es money, porque aquí en Estados Unidos lo único que vale es el money. Entonces los romanos iban por dinero, por eso compraban impuestos.
Y los ponían a los mismos nativos del área, los ponían a cobrar impuestos. Entonces les decía, mire, cóbreme los impuestos y yo te doy el 3% de lo que tú cobras. Entonces ese nativo de ese lugar se vendía a Roma, se ponía a cargo de Roma, simplemente era pues para trabajar. Como los de aquí trabajan y entonces no les importa en qué es y por ganarse en la vida. Entonces le daban un porcentaje a Roma con tal que les cobraran los impuestos para ellos no estar ahí metidos haciendo eso, para ellos poder estar conquistando otras tierras. Entonces los nativos de ese lugar hacían ese favor. Pero entonces cuando Roma se iba extendiendo por toda su región, pues entonces encontró con Egipto exactamente lo mismo. Los egipcios venían de los de Atal, de los de Atal, de los de Atal, hasta de Etiopía, que dicen que la humanidad viene de Etiopía. Entonces ellos también venían arrastrando otro concepto religioso. Y los griegos venían arrastrando otro concepto religioso. El problema que se le presenta a Roma, a los romanos, estoy hablando la verdad de verdad, estoy hablando entre el siglo I y el III, o sea, más o menos 3 siglos. Los 3 primeros siglos nuestros. Ahí se le presentó un grave problema a Roma. Desde antes se le presentó. Y era emperador tras emperador, emperador tras emperador. Porque estos peleaban diciendo que los dioses de ellos eran lo más importante. Estos que los dioses de ellos eran más importantes. Estos que los dioses de ellos eran más importantes. Entonces Roma, ¿qué hizo? Dijo, un momentico, voy a agarrarlos a todos y vamos a crear un solo Dios. Los romanos, que eran politeístas, mire, ellos creían en varios dioses. Pero la única manera era unir al dios de Babilonia o a los dioses de Babilonia, a los dioses de Egipto y a los dos dioses de Grecia en una sola religión. Y crearon lo que llamamos nosotros el cristianismo. O sea que lo que nosotros llamamos cristianismo fue creado por Roma. Y los emperadores romanos fueron los que mandaron a hacer los evangelios. Y eso está por todos lados. Usted lo busca en todas partes. Y está que Eusebio, por ejemplo, uno de ellos, y habían otros más, se encargaron, porque eran ya amigos de Roma, él era griego, creo que Eusebio era griego. Anastasio, por ejemplo, era de por aquí abajo. Era de Alejandría, o sea, Alejandría de Egipto, Grecia y Babilonia se juntan y dicen, bueno, vamos a crear uno solo. Y el emperador romano, por orden del emperador, dice, vamos a crear un solo Dios, no me frieguen más la vida. A ver, para que ustedes nos estén matando, un solo Dios hay, uno solo. Un solo Dios, y ese Dios se va a llamar Padre. A ver, no me molesten más porque yo soy el padre de ustedes, luego Dios es el padre de todos, así es que yo soy igual a Dios. Por eso es que Constantino y todo eso, cuando ya en el siglo III, ya Constantino le presenta como Dios. Él es el que manda a crear el primer evangelio que llama Marcos. Primero empiezan con unas cartas y se crea todo el complejo de lo que llamamos hoy Biblia. La Biblia es todas las historias. Agarraron las historias de Babilonia, agarraron las historias de Egipto y agarraron la historia de Grecia y crearon un solo personaje a quien llamaron Cristo. Cristo. Por eso la palabra Cristo es el ungido, es el Mesías. Fue una creación teológica, reflexiva de Roma. Roma fue el que creó el cristianismo. Por eso los pentecostales, que son los que se creen más cristianos, son más romanos que todos. Muy bien. Roma crea el cristianismo. ¿Cómo lo crea? Con historias de Babilonia, con historias de Egipto y con historias de Grecia. Crea el personaje Cristos. Cristóforo. Cristos. Ahora, ¿existió Jesús? Claro, porque es que Jesús es aquí en Jerusalén. Ah, bueno, ¿y por qué toman de referencia a Jerusalén? Porque precisamente en esa época, aquí los egipcios él ya los tenía controladitos. A los de Grecia, ya Roma los tenía controladitos. A los de Babilonia,
Mesopotamia, Irak, Irán, todo eso ya los tenía controladitos, ya los tenía en sus manos. Los únicos belicosos eran aquí los de Jerusalén, los de Judea, aquí en este extremo, porque era que aquí era un extremo fértil. La media luna fértil es esta, mire, desde Babilonia hasta Egipto. Esa es la media luna fértil que llaman. Un extenso, que ahí se produce mucho alimentación. Aquí, en Egipto por el río Nilo, y en Babilonia por el Tigris y el Éufrates. Entonces la media luna fértil. Ellos eran importantes acá. Entonces, donde estaba muy belicosa la cosa, era aquí, este pueblo de Canaán, donde los cananeos, los filisteos, aquí esta región que era una cultura grande, entonces que ya Jerusalén los judíos habían tomado, porque ya las otras tribus, las 13, las 12 tribus ya no aparecen por ahí, sino que está Judea, los judeos a Jerusalén, y están en guerra, y entonces Roma dice, bueno, vamos a quitarnos esa guerra, vamos a hacerles libros. Entonces los judíos, los de Judea, toda la historia del Antiguo Testamento, pongan atención, toda la historia del Antiguo Testamento está hecho de Babilonia. El Génesis, por ejemplo, es de aquí. El Génesis, todo son historias de acá, del Génesis. Por eso el pueblo de Israel fue deportado. Eso es una historia que no es real. O sea, en la vida real, de verdad, nunca fue deportado acá. Lo que pasa es que en la historia de la Biblia se dice que fue deportado. ¿Por qué se dice que fue deportado? Para poder usar las fuentes de este lugar. Por eso el Génesis es puro Babilonia. Todo está aquí, en Mesopotamia. Los sumerios tienen las mismas historias. Y por eso el pueblo judío fue aquí, llegó hasta Egipto. Porque todas las historias del pueblo judío están en Egipto. Recuerde que el Éxodo es todo lo de Egipto. Todo lo que pasó. José, el pueblo, todo es de Egipto. O sea, son historias que ya estaban en Egipto y las pusieron en lo que llamaban la Torá. Son historias que ya estaban en Babilonia y las pusieron en la Torá. Cuando ellos dicen, bueno, la Torá está bien, pero ahora falta es crear una religión única por encima de las otras, entonces Roma creó lo que se llama el cristianismo, y entonces creó los 4 evangelios y creó las cartas que llamamos de Pablo, creaciones literarias. Por eso, una de las cosas que aquí los hermanos a veces le preguntan a uno, ¿por qué los judíos no dejaron nada de arqueología? No se encuentra, entre los judíos no se encuentra absolutamente nada de la arqueología. En la arqueología no se encuentra como en Babilonia los sumerios, como en Egipto las pirámides, como en Grecia los mausoleos. ¿Por qué no se encuentran de los judíos? Pues porque los judíos no existieron en la vida real, fue una creación literaria. Por eso se llama las religiones del libro. Las religiones del libro, ¿qué son? Las religiones del libro son historias arquetípicas de Babilonia, de Egipto y de Grecia, que ellos las tenían como historias orales para la vida. Son historias orales para la vida, como nosotros tenemos la historia de nuestro abuelo, de nuestra abuela, nosotros no las escribimos, solamente sabemos que mi abuela hacía tortillas y hacía chiles, entonces mi mamá también hace tortillas y también hace chiles, entonces yo aprendí a hacer chiles rellenos ya. Historia, no lo ponían por escrito, pero sí tenían las casas, por ejemplo las pirámides, aquí tenían toda esa escritura, toda la parte arqueológica de Babilonia y en Grecia. Pero cuando fueron a crear la historia que los uniera a las tres culturas, entonces crearon la historia del pueblo de Israel, para poder decir un solo Dios. Porque a Roma le interesaba que hubiese un solo Dios, para unirlos a todos. Y luego crearon la historia del cristianismo, un solo Dios. Un solo Dios.
para poder unir. ¿Y cómo crearon? Solamente en literatura, en la enseñanza. Así como Fidel Castro lo que hizo fue enseñarle a los de Cuba pura literatura para que ellos conocieran la historia de ellos a través de libros, de la enseñanza. O como el comunismo, que enseña es así. Por ejemplo, en Corea. En Corea, el coreano del norte los tiene aprendiendo a los muchachitos de chiquitos historias del libro. Pues sucede que el judaísmo y el cristianismo, lo que llamamos judaísmo, lo que llamamos cristianismo, son libros. No son arqueología. No encontramos en ninguna parte ni la cruz de Cristo, ni la tumba de Cristo, ni la cena de Cristo, ni nada de Cristo. Como no encontramos por ningún lado ni donde nació Abraham, ni donde murió Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Elías, eso no se encuentra por ningún lado porque no existe. Físicamente no existe porque son libros de historia, historia sagrada se decía antes, ¿ve? Historia sagrada. Son libros. Libros que nacieron de la cultura egipcia, de la cultura babilónica y de la cultura de Grecia. Y esto aquí pues se fue extendiendo. O sea que es al revés de lo que nos han contado. La verdad verdadera. ¿Y esto por qué les digo? Para que ustedes se den cuenta que la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. Porque la religión es una creación, por eso se llama religare. Mantiene unas reglas para uno ligarse a ellas. Toda religión es religare. En cambio, la espiritualidad es vida. La espiritualidad no tiene colores, la espiritualidad no tiene sabores, la espiritualidad no tiene tendencias políticas, económicas, ni científicas, nada. La espiritualidad eres tú, es lo que eres tú, de lo que estás hecho tú. La espiritualidad. Me podría extender un poco más con todo esto, pero voy solamente a dejar planteado para mañana lo que les quiero decir. Luego, las religiones del libro es los judíos y los cristianos. Son las religiones del libro, que se crearon libros para enseñar una doctrina, para enseñar una religión, una enseñanza, para dar una enseñanza. Y ellos de donde crearon todas esas historias las tomaron de aquí y de acá. Y les voy a poner un ejemplo, un solo ejemplito. Por ejemplo, todos nosotros decimos Feliz Navidad el 25 de diciembre. Pero, si miramos a nivel de la historia, todos estos personajes nacieron el 25 de diciembre. Y por eso pusieron que Jesús nació el 25 de diciembre. Ve aquí. Ya más tardecito. Pero mire, va a ser la historia. Hermes, que es de Grecia, allá de una, pues recuerden que son tres, ¿no? Grecia, Egipto y Mesopotamia. Entonces, Grecia, 200 años antes de Cristo, creó a Hermes, nació el 25 de diciembre. Dionisio, también de Grecia, 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, medio siglo, aquí, 500 años como que medio siglo, un siglo son 100 años, 5 siglos antes de Cristo, perdón. Dionisio era el dios de Grecia, nació también el 25 de diciembre. Buda, que es en Nepal, en el medio de la India y la China, nació también el 25 de diciembre, 563 años antes de Cristo. Zaratustra es de Persia, que Persia es de edad también de Babilonia, Mesopotamia. Nació en el año 1000 antes de Cristo, también el 25 de diciembre. Krishna nació 900 años antes de Cristo, también el 25 de diciembre, él nació en la India. Jesús nació en Israel, el 25 de diciembre de su era, o sea, nuestra era. Horus, en Egipto, nació en el año 3000 antes de nuestra era.
Mitra nació en Persia en el año 600 antes de Cristo. Heracles nació en Grecia en el año 800 antes de Cristo. Adonis nació en el año 200 antes de Cristo. Y Tadmos, ese nació en Fenicia. Y Tadmos nació en Babilonia 400 años antes de Cristo. Todos nacieron el 25 de diciembre. Cuando fueron a crear la historia de Cristo, Cristos, Cristología, cristianismo, la pusieron el 25 de diciembre. ¿Para qué se comparara con todos estos? Pero esto no es nada. Todas las historias de este que nació, por ejemplo, 3000 años de Horus en Egipto, lo que le sucedió a Horus en el año 3000 antes de Cristo fue lo mismo que le sucedió a Jesús o a Cristo, no Jesús, sino a Cristo, porque el Cristo es la creación. La misma historia. Todos estos personajes nacieron de una virgen. Todos estos personajes murieron por un sacrificio para salvar. Todos estos personajes fueron salvadores. Todos estos personajes querían traer el reino de los cielos aquí. Todos estos personajes eran luchando para la vida eterna. Todos. O sea que si nosotros miramos, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, es exactamente, hay que cambiarle simplemente, donde dice Cristo, hay que cambiarle por la palabra Horus. Y queda la misma historia. La misma historia de Horus es la misma historia que está en Cristo, la misma historia que está en Krishna, la misma historia que está en Buda, la misma historia que está en Zaratustra. O sea que todos fueron repitiendo exactamente lo mismo. Y esto a mí me da pie para creer cada vez más que existe Dios, que existe un Dios y que existe la espiritualidad, pero que la religión, cuando metemos la espiritualidad o a Dios en una religión, ahí es donde se nos acaba todo. Entonces, de todos estos que nacieron el 25 de diciembre, el más antiguo es Horus. Horus. Aquí. Y todos fueron copiando la misma historia para contar la historia de la humanidad. Voy a parar acá porque necesito mañana ir profundizando un poco más. O sea, yo estoy profundizando para luego sacar a flote y decir, mire, la vida espiritual tiene un propósito. La vida espiritual, el único propósito que tiene es de que tengamos buenas relaciones con los demás, que tengamos buena salud y que seamos autosuficientes. Para eso es la vida espiritual. Pero la religión, cuando ya nuestra espiritualidad la convertimos, la metemos, la estuchezamos, la metemos en un estuche, porque eso es lo que hacemos. La religión es religare, recuerda, la metemos en un estuche. Entonces, ahí es donde vienen las catástrofes terribles. Porque cuando somos espirituales, pues queremos buenas relaciones. Pero cuando somos religiosos, matamos al otro, que no es igual a nosotros. Y por eso las masacres más grandes que ha habido en la historia de la humanidad han sido por religión. Durante toda la historia. Cada vez que el hombre se vuelve religioso, mata al otro. Cada vez que el hombre se vuelve religioso, pierde la salud. Porque se mete en una regla. Y cada vez que el hombre se vuelve religioso, tiene que ir a rapiña, ir a robar a los otros. Porque no es autosuficiente. Siempre quiere más. Por eso aquí en Del Río los pastores se roban las ovejas. Unos con otros. ¿Sí ven? Rapiña. Porque son religiosos. En vez de decir, bueno, vamos a espiritualizar todo para todos. El problema del cristianismo es que cuando se volvió religión, ahí fue donde se murió la espiritualidad del cristianismo. Pero es buena, es sana. Porque venía desde atrás. Desde Horus, imagínense, 3000 años antes de Cristo, ya se hablaba de una espiritualidad. Pero la civilización empezó 6000 años antes de Cristo. O 4000 años antes de Cristo, 6000 años hace, con nosotros que llamamos 2000. Entonces 4000 años en Cristo empezó la civilización. Y cuando empezó la civilización fue cuando se creó la política, la religión, la economía y la ciencia.
como modelos, como sistemas. Y el que no entre en ese sistema hay que eliminarlo. Como religión, el que no entre en ese sistema hay que eliminarlo o atraerlo o se elimina si es contrario a mí. La religión. La política lo mismo, hay que eliminar al otro. En la economía hay que eliminar al otro. Por eso la economía no es un intercambio. Oh, yo te doy sal y tú me das aceite. No, 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 no. Yo voy y te gano. Tú tienes sal y yo tengo aceite. Yo voy y te quito la sal y no te doy aceite. Ese es el sistema cuando se vuelve economía. Porque la economía es ganarle al otro para tener ganancias de usted. No es un compartir de lo que tú te falta. ¿Ve? A mí me falta algo, a ti te sobra. Yo comparto de lo que me sobra y tú compartes conmigo de lo que te sobra y yo te doy. Entonces compartimos el equilibrio de la economía. La política lo mismo, la religión, la ciencia es lo mismo. Entonces todo es lo mismo. O sea, son los 4 jinetes ahí terribles. Cuando salgamos de esto, que yo estoy, porque estamos metiéndonos allá, cuando salgamos de toda esta enmaraña, toda esta telaraña tan rara, vamos a sacar a flote lo que es la verdadera espiritualidad. Y yo te quiero llevar a que aprendas ese camino. El camino espiritual es bello, es hermoso. Es la relación con el verdadero Dios. Dios es la esencia divina de la vida. La esencia divina de la vida es Dios. Luego, todo lo que no sea vida, no puede ser de Dios. Ese Dios matón, ese Dios atravesado, ese Dios rabioso, ese Dios airoso, no es Dios. La espiritualidad no es así. Y tú lo tienes en la Biblia, ¿por qué? Porque en la Biblia les convenía al pueblo romano crear esa historia del libro para él imponer su poder económico, su poder político, su poder científico, su poder social. O sea que Roma, el imperio romano. Pero antes, recuerdan, pues lo hizo Grecia, antes lo hizo Egipto, antes lo hizo Mesopotamia. Lo que pasa es que Roma agarra las 3 y saca una. Entonces, ¿cuál sacó? Sacó el judaísmo. Y sacó el cristianismo. De los dos. Para poder crear un solo poder triangular ahí bien fuerte. Y después pues les hablo de dónde viene la Santísima Trinidad, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en la vida espiritual no existe eso. Pero en la vida religiosa sí existe eso. Una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. Una cosa es la historia y otra cosa es la doctrina, la fe que tú tienes. Porque tú le puedes poner fe a lo que quieras. Recuerde que creer es crear algo. Apenas tú crees en algo, creas algo. Lo que le decía ayer. Por eso el uno cree en una cosa, el otro cree en otra y el otro porque son las creaciones que has hecho. La vida espiritual no tiene nada que ver con eso. La vida espiritual es respirar. Respira y ya eres espiritual. Pero respira bien. No es que tú eres tacaño hasta para respirar. Hay que respirar de manera diafragmática, hasta abajo. Para abajo. Duro, infla esa barriga. Ah, no, es que me vuelvo barrigón. No es que ese es el problema. En cambio, la vaca no se preocupa que sea barrigona, hombre. Es natural. Pero nosotros queremos es un cuerpecito y todo, como los griegos. ¿Recuerdan todas esas esculturas griegas? Y romanas son así bien estiladitas, entonces queremos ser fitness. Y perdemos la vida por ser fitnosos. Por eso se mueren rapidito. Todos los que son así, musculosos, todos se mueren rápido. Yo no conozco un musculoso así de 60 años, todos se han muerto. Con todas esas cosas que se comen. Muy bien. Hasta aquí les dejo en el día de hoy. Mañana quiero entrarles un poquito más para allá, más para allá. Aguanten. Yo los invito a que aguanten un poquito. Porque esto es como cuando lo meten a uno al agua y uno aguanta y lo sacan y dice, oh, triunfaste, mire. O sea, es como meterlo a uno para sacarlo y salir bien, purificado. Para que te quites todas esas toxinas ideológicas, religiosas, de escasez que tienes. Te quitas todo eso y te quedas puro, limpio. Y esa es la vida espiritual. Muy bien, pues por hoy los dejo. Voy a invitarlos, los invito mejor dicho, para que pasen esto, compártanlo con otros y lean ustedes por su cuenta y estudien y profundicen.
Y sobre todo, métanse dentro de ustedes mismos y reconozcan quiénes son. Muy bien, por hoy te digo bye bye.